Todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de Pew Prime. Un día más les agradezco su asistencia a este webinar de apertura de mercado americano. Hoy es lunes 7 de julio. Comenzamos la semana después de un día festivo el pasado viernes en Estados Unidos debido al Día de la Independencia. Y una semana bastante interesante, sobre todo porque estamos viendo recuperaciones interesantes tanto en el oro como en el Bitcoin, ¿vale? Y esto es debido, como vamos a explicar en el informe de mercado, debido a que el dato de NFP el pasado jueves, que se publicó el jueves, no el viernes, debido al festivo en Estados Unidos, fue bastante peor de lo esperado. Y esto lo que ha hecho es de que bueno, la previsión de de subida de tipo de interés por parte de la Reserva Federal, pues parece ser que se ha congelado y bueno, como que se ha suavizado un poco en ese momento, en este caso, esa incertidumbre, ¿vale? Eh, Esta mañana hemos enviado informe de mercado a los clientes, hemos hecho el informe en el cual comentábamos que los mercados comenzaban la semana con un optimismo moderado, ¿vale? La primera sesión de la semana arranca con un tono constructivo, tras un fin de semana sin nuevas escalas militares en Oriente Medio. Ya la semana pasada sí que es cierto que este fin de semana no, el anterior hubo ataques, tanto intercontinentales entre Irán y Estados Unidos. Luego se volvieron las negociaciones, aunque están un poco paradas las negociaciones, porque bueno, Irán pone como condición, y una condición bastante importante, de que se prometa que no va a haber nuevos ataques. Y bueno, pues en este caso los inversores han vuelto a centrar su atención a los fundamentales económicos y las perspectivas de política monetaria. Como comentaba, la negociación entre Estados Unidos e Irán sigue viva, pero está condicionada, ¿vale? La principal novedad geopolítica no es una nueva escalada, sino el endurecimiento de la posición iraní, ¿vale? Teherán exige garantías explícitas de que no volverán a producirse bombardeos antes de retomar cualquier conversación política, ¿vale? La hoja de ruta mediada por Qatar sigue sobre la mesa, aunque ambas partes mantienen interpretaciones muy diferentes. Washington proyecta la existencia de contratos de alto nivel, mientras Irán insiste en que las negociaciones reales no avanzan sin garantía, no avanzarán sin garantías reales de seguridad de que no haya nuevos ataques. El escenario más compatible es con una negociación lenta, con una escalada, perdón, el escenario es más compatible con una negociación lenta que con una escalada inmediata. ¿Vale? Es decir, está todo un poco en stand-by. Dato importante que hemos conocido este fin de semana es la decisión de la OPEP Plus, ¿vale? Que presiona a la baja al petróleo, lo cual ahonda los descensos de lo que hemos venido viendo las últimas semanas, tras bueno, pues el cese de las hostilidades principalmente en Irán, la apertura de Estrecho de Hormuz y bueno, pues la desaparición de la prima de geopolítica, de riesgo geopolítico. ¿Qué ha pasado? Pues que la OPEP ha confirmado un nuevo aumento de producción de 188.000 barriles diarios a partir de agosto. Entonces esto va a ejercer presión a la baja porque va a haber más oferta, ¿vale? Va a haber encima, se ha vuelto a restablecer el tránsito por Hormuz, pero es que encima va a haber más oferta de petróleo, va a haber más producción de barriles al día. ¿Qué producías esta mañana? Pues descensos tanto en el Brent como en el West Texas. El Brent cedía casi un 0,5% y el West Texas un 0,40% practicado, ¿vale? Entonces se incrementa la oferta y habrá más petróleo y por tanto el precio será más barato. Y esto es bueno, bueno, cara al verano, turismo, vacaciones, etcétera, pues obviamente es bastante positivo. ¿Cómo ha cerrado la sesión asiática? Bueno, Asia ha cerrado en positivo en general, exceptuando el Kospi, que cedía ligeramente un 0,46%, ¿vale? Y Europa se mantenía también estable, ¿vale? Europa, vemos que tanto el CAC, el FTSE, el DAX, el Stock subían esta mañana ligeramente. El único que cedía un poco de terreno esta mañana era el IBEX 35, ¿vale? Y el IBEX 35, esa corrección del 65, podríamos decir que es un movimiento que corresponde más al efecto de dividendos que a un deterioro de sentimiento, ¿vale? De hecho, el IBEX 35 está prácticamente en máximos históricos y estábamos pensando que en los próximos días probablemente se pueda atacar incluso a nivel de los 20.000 puntos, que no ha alcanzado nunca, ¿vale? Europa espera esta semana los PMIs y el posible mensaje de Christine Lagarde sobre política monetaria del BCE. Esas palabras esta tarde, Christine Lagarde, ¿vale? El único índice que cedía asiático que cede terreno era el Kospi, y bueno, pues veremos. En cambio, China ha sido el que ha liderado las subidas. Cuando en las últimas sesiones, como hemos visto en los últimos informes de mercado, China, bueno, iba más en negativo, ¿vale?
Wall Street preparaba una apertura positiva esta mañana, ahora veremos cómo ha abierto el mercado. Después de los festivos de la independencia en Estados Unidos, pues los futuros también anticipaban subidas. El que protagonista era el Nasdaq, ¿vale? Recordemos que el viernes no hubo mercado. Entonces, el liderazgo del Nasdaq refleja el elevado apetito por valores de crecimiento. Sin embargo, Bank of America advierte de que determinados segmentos del mercado muestran valoraciones históricamente exigentes, ¿vale? Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede, pero sí que es cierto que la posible relajación de la política de tipo de interés por la Reserva Federal, pues favorece al Nasdaq, ¿vale? Son empresas tecnológicas que tienen una estructura de deuda muy elevada y obviamente tipos de interés elevados pues les hace que el coste sea mayor. Entonces vemos que después del mal dato del NFP, aunque el dato de empleo fue malo, vemos que los futuros americanos lo toman positivos porque el dólar está perdiendo un terreno y bueno, pues relaja un poco las expectativas de posible sube de tipo de interés que podría poner en peligro la economía, ¿vale? Y esto es lo que comentaba, el dólar el viernes cedió mucho terreno, hoy recupera un poquitín, ¿vale? Perdón, el jueves y viernes cedió terreno, hoy recuperaba un poquitín, pero estamos por debajo de los 101, que era lo que hemos estado la semana pasada por encima todo el rato, ¿vale? Entonces, recuperamos parte del terreno perdido, pero y el euro ha recuperado también terreno, ¿vale? Hoy cedía ligeramente 0,17, pero es que la semana pasada cotizábamos por debajo de 1,14, ¿vale? Entonces, hemos recuperado el nivel de 1,14 con bastante holgura en el euro dólar, ¿vale? ¿Y qué estaba volviendo los metales? Pues que el oro, la plata y el cobre pues subían con relativamente fuerza, ¿vale? Impulsados principalmente por la relajación de expectativa de tipo de interés por parte de la Reserva Federal, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo que no es que esté actuando precisamente como un activo refugio el oro, ¿vale? Porque durante todo ese tiempo el activo refugio que ha funcionado mejor ha sido el dólar, ¿vale? La incertidumbre tanto en Irán como con la política de tipo de interés de la Reserva Federal, el dólar se estaba favoreciendo, se estaba viendo reforzado porque una subida de tipo de interés pues también apreciaba la deuda americana, ¿vale? En cambio, y en ese momento el oro perdía atractivo. Ahora que parece ser que la política monetaria puede volver a cambiar, pues bueno, pues parece ser que el oro vuelve a tomar otra vez, vuelve a brillar un poquito más. Y otro beneficio también ha sido el Bitcoin, que consolidaba durante los últimos días por encima de los 63.000 dólares, cuando la semana pasada llegamos a cotizar en 58.000, ¿vale? Rompiendo durante varios días el soporte de los 60, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues el jueves pasó, como hemos comentado varias veces, del jueves hemos tenido una tendencia alcista, en el cual esto obviamente viene respaldado bueno, pues por la Fed, ¿vale? Porque el mandato de paro pues relaja las expectativas de su tipo de interés por la Reserva Federal y bueno, pues hace menos atractivo al dólar y hace más atractivo a los activos de riesgo, ¿vale? Entonces realmente este es un poco lo que estamos viendo que son los grandes beneficiados, tanto el oro como el Bitcoin. Las claves de la sesión de hoy pues eran los PMI servicios que se publicaban esta mañana, Christine Lagarde, comentario, cualquier declaración que pueda aportar nuevas pistas sobre el calendario de futuras decisiones de política monetaria europea, pues es importante. De hecho, Christine Lagarde en las últimas declaraciones no ha descartado el nuevo sube de tipo de interés en Europa. Y sobre todo las negociaciones entre Estados Unidos y Irán, pues bueno, pues que no haya ningún otro conflicto armado o ataque y que bueno, que las negociaciones puedan seguir por así decirlo, su curso natural. Y como hemos comentado ya un poco en modo resumen, decir que el catalizador común son las expectativas sobre la Reserva Federal, definitivos. Esto, los últimos datos macroeconómicos nos dan una expectativa de menor subidas o que no se suba o que haya menos subidas de lo esperado por tercera vez, es decir, que sea una política más laxa, por así decirlo, menos restrictiva, y esto pues ha favorecido a la tecnología, al oro y al Bitcoin, ¿vale? La conclusión es que tenemos un optimismo moderado pero prudente. La ausencia de nueva escala de meta en el Oriente Medio ha permitido que los inversores vuelvan a centrar su atención en la política monetaria y los indicadores macro y la próxima temporada de resultados, ¿vale? Sesgo positivo. Bolsas, oro y criptomonedas avanzan impulsados por la relajación de la expectativa de la Fed. El petróleo bajo presión. La decisión de la OPEP impulsa aún más al petróleo a la baja. Y los dos factores clave, pues verá la producción, sobre todo, tenemos como las últimas semanas, centrarnos en la evolución de la política monetaria y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Entonces, esto es todo por parte del informe del mercado de los clientes y ahora vamos a pasar a MetaTrader para hablar de la situación
del mercado, ¿vale? Para ello, ¿vale? Abrimos el gráfico de el oro, ¿vale? Vemos cómo el oro ha rebotado. Esta vela es la del jueves, ¿vale? Día 2. Publicación del NFP en Estados Unidos. Vemos cómo rebotó con fuerza. La semana pasada, durante varios días, estuvimos cotizando por debajo de los $4.000 por onza, ¿vale? Y vemos como desde el jueves tuvimos ese fuerte impulso alcista tras la publicación de NFP. Entonces el oro se está viendo fortalecido. Ese impulso nos ha llevado no solamente a recuperar los 4.000, ¿vale? Sino a pelearnos con la media de 18 periodos que tenemos aquí, que sería la media actualmente actúa como la principal resistencia que tenemos en el gráfico diario, ¿vale? Si nos pasamos al gráfico horario, vamos a ver claramente cómo ese movimiento, ese último impulso alcista, ¿vale? Ha provocado un triple de cruce de medias al alza, ¿vale? Que tenemos aquí, pero lo que está volviendo es una pérdida, que esto sería una señal de compra, ¿vale? De hecho, se produjo el triple cruce y hemos tenido una subida desde los $4.073 más o menos hasta los 4.200 que hemos tenido esta mañana, ¿vale? Sí, esta mañana. Pero hemos visto cómo el momentum, el MACD, los compradores están perdiendo la fortaleza de, el control del mercado, por así decirlo. Y estamos pasando ya a un momentum bajista. De hecho, vemos cómo los compradores han perdido la fuerza, claramente, y eso ha llevado al estocástico a cotizar por niveles cercanos a la sobreventa. Y aquí tenemos al precio peleando, cotizando entre las medias de corto y medio plazo del gráfico de H1, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que es cierto que hemos tenido este impulso, este rebote, ¿vale? En el oro, pero que tenemos que vigilar realmente que sea capaz de no solamente mantener este rebote, sino de superar esta resistencia que hemos visto en el gráfico de diario, ¿vale? Entonces, mientras el oro no sea capaz de superar esta resistencia, de hecho, vemos cómo se ha enfrentado a ella varias veces y siempre ha sido rechazado a la baja, ¿vale? No podemos esperar que haya una recuperación o un rebote alcista en el oro. De hecho, tenemos muchas resistencias en oro. Tenemos la media de 18, tenemos el nivel de los $4.250 por onza más o menos, y aquí ya tenemos las medias móviles de corto y largo plazo. Además de la tendencia bajista que comenzó en máximos históricos, ¿vale? A principios de año. Entonces, ahora mismo, todavía como soporte tenemos el rango que tenemos aquí marcado en torno a los $4.000 por onza y sería soporte a vigilar, ¿vale? Es cierto que las últimas sesiones, pues como hemos contado por NFP y por las expectativas de inversión que se va a hacer en Estados Unidos, hemos visto mejora, pero nos estamos enfrentando a la resistencia. Entonces, estamos en un momento muy interesante y muy importante, porque si he rechazado el precio otra vez aquí y nos enfrentamos otra vez al soporte y lo perdemos, podría ser una ruptura definitiva del soporte y podríamos ahondar en la corrección. Porque estamos en un momento en el cual la política, la posible o el posible nueva política de aporte de la Reserva Federal le podría beneficiar, pero si el oro no es capaz de superar resistencias y rompe el soporte, habría que vigilar bastante esta situación. Por su parte, Bitcoin, ¿vale? El gráfico semanal, observamos que sí, seguimos en zona de mini, seguimos en zona peleando por el soporte. No hemos conseguido recuperar de manera, estamos hablando de unos 62.000, es cierto, pero si vemos el gráfico, seguimos peleando el gráfico semanal con el soporte este en rojo que tenemos aquí marcado, que llevamos una, dos, tres, cuatro, 5 semanas tonteando, por así decirlo, jugando con el nivel de 60.000 y $62.000, ¿vale? Entonces estamos en ese rango otra vez. Sí que es cierto que la semana pasada, si pasamos al gráfico diario, veremos que durante buena parte de los varios días, ¿vale? Durante un tiempo, hemos estado cotizando por debajo, ¿vale? De hecho, esto sería ya la subida. Esta subida sería el jueves, ¿vale? Tenemos aquí. El día 2 fue cuando recuperamos, tras el NFP, recuperamos el nivel de los 60.000. Ya estamos otra vez enfrentándonos a las medias móviles y a la resistencia, ¿vale? Que actúan como niveles, como soporte, como resistencias, perdón. Y hemos estado varios días la semana pasada cotizando por debajo de 60.000, peleando, ¿vale? Por recuperarlo. Llegando a cotizar en 58.000, como comentaba anteriormente, ¿vale? Es decir, hemos llegado a marcar mínimos en 57.000, incluso en 57.900, ¿vale?
Entonces, estamos viendo cómo el Bitcoin es otro de los grandes beneficiados de este posible cambio por parte de la Reserva Federal tras un mandato en FP, de esa posible relajación de la política de la Reserva Federal, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo se está enfrentando a una resistencia bastante importante, ¿vale? El gráfico semanal seguimos teniendo una tendencia claramente bajista, ¿vale? De hecho, la ruptura, la pérdida, como hemos comentado en varias ocasiones, del nivel de 60.000 abría las puertas a una corrección mayor en busca de los 50.000, ¿vale? Entonces, al igual que el oro, aunque estamos recuperando parte del terreno perdido, ¿vale? Después del dato NFP, esta semana es clave porque tendremos que ver si realmente es capaz de mantener ese rebote alcista, ¿vale? Al igual que hemos visto en el oro, y ver si es capaz de mantener ese rebote, mantener el soporte y romper resistencias. Estamos en un rango muy estrecho en ambos instrumentos, tanto soporte y resistencia en el oro como en el Bitcoin. Entonces, estamos en un momento crítico, ¿vale? Ahora mismo es cierto que hemos pasado un signo, por así decirlo, de un sesgo negativo a un sesgo positivo, pero tenemos que confirmarlo esta semana. Entonces es muy importante lo que sucede esta semana, tanto con el oro como con el Bitcoin. El petróleo, por su parte, como hemos dicho, ahora mismo estamos en $71 y bueno, pues la presión que estamos teniendo, que puede meter bajista la OPEP, después de la decisión de la OPEP con incremento de producción en agosto, pues vemos que estamos ya, volvemos a cotizar por segunda semana consecutiva por debajo, ¿vale?, del nivel de resistencia que teníamos previo al inicio de la guerra, ¿vale? Entonces, estamos cotizando incluso algo por niveles por debajo, ¿vale? De comienzos de la guerra y estamos intentando hacer, como por así decirlo, el pullback, estamos testeando la tendencia bajista que unía esos máximos de aquí, ¿vale? Entonces, estamos en un momento muy interesante porque ese incremento de la producción de barriles pues podría favorecer mucho al descenso del barril de petróleo, ¿vale? Entonces, vemos que en gráfico diario se va a producir ya un triple de cruce de medias bajista y cruce de medias y tenemos aquí el precio obviamente bajista, lo hemos roto varios soportes, tenemos una sobreventa acumulada importante del 1 de junio, ¿vale? Pero esto no quiere decir, aquí tenemos esta señal de venta, ¿vale? Tenemos cruce de cero, el MACD, teníamos aquí una divergencia de precio, cruce de cero, se cumplió la divergencia, cruce de cero, el estocástico también es sobreventa y vemos como la fortaleza bajista impulsada también por la situación política y militar, pues vemos como el petróleo ha perdido gran parte, bueno, no gran parte, ha perdido todo el movimiento que había obtenido con el inicio de la guerra, ¿vale? Entonces ahora mismo estamos cotizando por niveles inferiores antes del comienzo de la guerra, ¿vale? Entre Estados Unidos, Irán e Israel, ¿vale? El eurodólar, gráfico horario, ¿vale? Vemos cómo, vamos a ver primero el gráfico diario para verlo mejor, ver mejor el movimiento. Porque vamos a ver realmente que sucedió lo mismo que ha sucedido tanto en el oro como en Bitcoin. Estamos viendo de que este vela de aquí es la vela del jueves. Después del NFP tuvimos una fuerte vela alcista que lo que nos hizo fue recuperar otra vez el nivel de 1,14. Pero durante gran parte de la semana pasada hemos cotizado por debajo del 1,13, ¿vale? Perdón, 1,14, y marcando mínimos de 1,13,275 más o menos, ¿vale? Entonces ahora mismo estamos cotizando en 1,14,09, 1,14,093, por así decirlo, pero al igual que sucedió con el oro y con el Bitcoin, ese fuerte impulso alcista, cambiando el sesgo de bajista a negativo a alcista, por así decirlo, ha llevado a enfrentarnos a las resistencias que están muy cerquitas, que son las medias móviles de 18 periodos, ¿vale? Entonces, al igual que tanto hemos visto en el Bitcoin como en el oro, es muy importante que esta semana seamos capaces no solamente de mantener este soporte anterior que hemos recuperado, sino ver cómo se comportan en torno a la resistencia, porque el soporte y resistencia cada vez están más cerca, ¿vale? Entonces, una ruptura en tanto en el oro, Bitcoin o el eurodólar, de cualquier otra nivel de soporte y resistencia, pues puede provocar un movimiento bastante interesante al alza o a la baja, ¿vale? Y por último, vamos a ver el mercado americano. Vemos como el Standard and Poor's, Nasdaq y Dow Jones han abierto en positivo. Bueno, el Nasdaq ahora mismo está corrigiendo ligeramente, pero estamos en zonas de máximos históricos. El Standard and Poor's ha abierto en positivo. Estamos rompiendo la tendencia bajista que unía después los máximos, después de haber marcado máximos históricos, ¿vale? Entonces, esto obviamente, el Nasdaq, pero el Standard and Poor's
que el Nasdaq también está, bueno, no está en los mismos niveles porque la tendencia bajista, pero estamos viendo cómo está también peleando por recuperar resistencias, ¿vale? Estamos los dos en puntos cumpliendo resistencias y estamos viendo cómo este proceso de posible relajación de política monetaria de la Reserva Federal, pues impulsa a la renta variable americana. Esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Os recuerdo que tenemos otro webinar los miércoles y los viernes y que podéis contar con nosotros a través de correo electrónico, de WhatsApp o a través de redes sociales en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Un saludo y buenas tardes.